Hola mis amados, bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bueno, porque pensando y meditando en la palabra de Dios, me doy cuenta que lo más importante no soy yo, sino es lo que Dios diga, lo que Dios piense y para qué me llamó. Dios nos sacó de las tinieblas para hacer luz en medio de las tribulaciones. Pero ¿sabes qué? Dios me llamó para adorarle, para amarle, para representarlo aquí en esta tierra. Y a veces nos enfocamos tanto en nuestra propia vida que realmente se nos olvida el por qué Dios me tiene en esta tierra. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me acerco a Él? ¿Quién es más importante? ¿Yo? ¿Yo seré importante? ¿O tengo que, como dijo Juan, morir para que Jesús viva en mí? Morir es dejar ir lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, para poder dejar que Dios sea Dios en nosotros. Y esto cuesta mucho trabajo. Primero, porque como que yo no quiero. Como que yo quiero que sea de mi forma, de mi manera, y yo no quiero dejar mi yo. Y para servir a Dios, o no para servir, para que nosotros podamos darle toda la gloria a Dios, necesitamos realmente morir al yo. Y en este Salmo 97 que hoy vamos a estar viendo, vemos cómo nos invita a Dios a que podamos alabarle. Este salmista nos invita a que reconozcamos la grandeza de Dios. Voy a leerlo para que vayamos viendo. Fíjense lo que dice en el Salmo 97. Dice, el Señor es Rey. Ay, mejor alguno por ahí ha de pensar, ¿y cuál Señor? Pues el Señor de señores, el Dios de dioses, el creador del cielo, de la tierra y el universo, el que me creó a mí, pero el que creó primero todo el universo, a Él, a ese Señor. Dice, el Señor es Rey. El Señor, oiga bien, Él es Rey. Y luego dice, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas, que se goce. El anhelo de David, de este salmista, es que toda la tierra pueda gozarse en el que creó el cielo, la tierra y el universo. Que nosotros podamos reconocerlo a Él. Y luego dice, nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Ok, vamos a ir aquí ya reconociendo. Nubes oscuras lo rodean, sí es cierto, las tinieblas, que viene siendo toda clase de maldad. Satanás, siendo el ángel de luz, fue destronado por el orgullo, por la envidia, por querer ser más grande que Dios. Entonces dice, las nubes oscuras lo rodean. Ay, el pleito con Dios y las tinieblas, con la luz y las tinieblas, con el odio y el amor. Es un pleito muy común, pero tú y yo tenemos que tener cuidado. Las nubes oscuras lo rodean. Fíjense lo que dice. La rectitud y la justicia son el cimiento del trono de Dios. La rectitud, tú y yo entonces debemos de procurar ser personas rectas. Y la justicia son los cimientos de su trono. Y luego dice, fuego se extiende delante de Él y calcina a todos sus enemigos. No nos querramos meter en contra de nuestro Dios, pero que el cielo y la tierra glorifique el nombre del Dios Todopoderoso. Y luego dice, sus relámpagos destellan por el mundo y la tierra lo ve y tiembla. Cada vez que hay un temblor, cada vez que la tierra se mueve, todos temblamos porque pensamos, ya se acabó el universo. ¿Sabes? Dios te tiene a ti y a mí en sus manos. Y aquellos que caminan en rectitud y en justicia, en verdad, aquellos que inclinan toda su vida y entregan todo su corazón a Él,
no hay de qué temer, porque el Señor Dios, mi papá, tu papá si tú quieres, está contigo donde quiera que tú vayas. En esta tierra tenemos de todo, pero debemos de procurar vivir una vida de justicia y de santidad y de pureza delante de Dios. No procuremos que el vecino lo viva, no procuremos que otro viva. Tú y yo debemos de procurar vivir en justicia y en santidad. Yo no me debo de fijar lo que vive el amigo o el otro. Debo de procurar yo vivir en justicia, yo vivir en rectitud. Me encanta en el libro de Juan, capítulo 17, me encanta, porque Jesús nos dio el ejemplo y Él dijo, en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero mira lo que dice, yo en el verso 14, déjame ver si es el 14, ya se me fue. Dice, como tú me ves al mundo. En el verso 19, estoy leyendo porque no estaba al momento, pero sé que aquí lo dice, y por ellos, dijo Jesús, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tú y yo nos procuramos que otros sean cambiados, que aquel. Vemos cómo cambiar a la gente, pero Jesús dijo, yo me santifico a mí, me limpio yo, vivo en justicia, vivo en santidad, para que los demás lo puedan vivir. No dice que cambiemos al mundo, que cambiemos nosotros, que nos limpiemos nosotros, y al hacerlo nosotros, los demás lo van a hacer. No debemos de preocuparnos cómo vive el resto del mundo. Debo de preocuparme cómo vivo yo. Entonces, regresamos al Salmo 97. Dice, las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Yo me imagino que nadie puede estar de pie en la presencia del Señor. Si tú has ido a una reunión donde empiezas a sentir y a percibir la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que te cuesta mucho trabajo quedarte de pie. Se siente tan pesado, una pesadez sabrosa, que tú quieres salir corriendo porque no sabes qué hacer y sabes que tu corazón te redarguye a que te pongas en paz delante de Dios, que vuelvas a Él, porque eso es lo que Dios quiere, que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Se derriten las montañas, imagínate nosotros. Los cielos proclaman su justicia y todas las naciones, toda la nación ve su gloria. Es impresionante. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Acércate a la presencia de Dios. Para que tú y yo, no para que tú busques la presencia de Dios, para que tú te rindas delante de Él. En el verso 7 dice, los que rinden cultos a ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante el Señor. Y uno dice, ay, yo no hago ídolos, yo no me idolatro, yo no hago esto. Pero ahora te digo qué quiere decir los que rinden cultos a ídolos. Un ídolo es todo aquello a lo que tú te arrodillas primero, o lo que tú le das más honor. Si tú le das más honra a tu propia vida, ese es un ídolo. Tú mismo te haces un ídolo. Si tú le das más tiempo, más honra a tu esposo, a tu carro, a tu trabajo, a cualquier otra cosa que tú pongas en primer lugar antes que a Dios, ese es tu ídolo. Y dice que quedan deshonrados. Busquemos la presencia de Dios. Dejemos que nuestro corazón se rinda primero a Él. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te son añadidas. Obvio que hay que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Pero todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Busca a Dios con todo tu corazón. Deja que tu corazón le alabe. Deja que tu corazón le rinda alabanza al Dios Todopoderoso.
Permite que Él reine en ti. Así que, amado amigo, veamos qué hizo Jerusalén. Jerusalén oyó el mensaje y se alegró. Y todas las ciudades de Judá están felices. Jerusalén oyó y se alegró. Mi pregunta es, ¿tú y yo nos alegramos ante la justicia de Dios? ¿Nos alegramos ante la presencia de Dios? ¿Causamos que la justicia de Dios se manifieste en nosotros? Ve lo que dice el 9. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra. Tú eres exaltado muy por encima de todos los dioses. Mira, mi hermano, mi amigo, no importa dónde estemos, dónde vamos, tenemos que darnos cuenta que creamos o no creamos nosotros en la bondad y en el amor de Dios, Dios es supremo sobre toda la tierra. Estamos a veces tan acostumbrados a romper las reglas y a faltarle respeto a la autoridad que cuando nos acercamos a Dios es lo mismo. Rompemos el respeto que Dios se debe, al respeto que a Dios se le debe. Si a nuestros padres no honramos, que vemos, si a nuestras autoridades que miramos no las honramos, no las respetamos, ¿cómo vamos a respetar al Dios Todopoderoso? Él nos enseña y nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, que lo amemos con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser y lo pongamos a Él en primer lugar. Esto quiere decir, cuando yo amo a algo o a alguien, lo primero que busco es estar en la presencia de esa persona. Cuando yo me enamoré, cuando yo me enamoro, mi pensamiento y todo mi ser solo está pensando en aquella persona que me enamoré. Cuando mis pensamientos están bien sumergidos en el amor de Dios, entonces puedo darme cuenta que no hay nada más grande que Él, que Dios. Y dice, pues tú, Señor, eres supremo en toda la tierra. Ahora, esto es una gran verdad, lo crea yo o no lo crea. Lo crea quien lo crea. Él es el supremo. Nada más y nada menos que Él creó el cielo, la tierra y el universo. Y entre ellas, esa creación, estamos tú y yo. Reconozcamos o no el poder de Dios, el señorío de Dios, Él es el supremo, pero yo prefiero alabarlo. Dice, exaltado por encima de todos los dioses. Él es grande, Él es magnífico, Él es eterno, Él es el príncipe de paz, Él es el que gobierna todo mi ser. Todo mi ser, en Él descanso. En Éxodo 18:11 dice, ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses. Ahora sé, y antes no. O sea, había situaciones que no te hacen reconocer que Él es el supremo, pero llega el momento donde todo tu ser va a reconocer que no hay otro Dios como Él. En Éxodo dice, ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Dios es nuestro defensor. En el momento podemos ser vituperados, podemos ser perseguidos, podemos ser criticados, podemos oír muchas cosas porque adoramos al Todopoderoso, porque le servimos a Él. Y como que no sé, a veces pensamos que puedo maltratar al pueblo de Dios y nada va a pasar. Pero no hay nada que tú no siembres que no coseches. Hablo de mis personas. No hay nada que yo no siembre que no lo coseche. Y cuando mi papá es mi papá Dios, el creador del cielo, Él defiende a los suyos, a sus hijos. No importa lo que haga el enemigo, el destructor, el que viene a matar, a robar y a destruir. Él vino, Satanás vino a matar, robar y destruir. Vino a quitar tu confianza en el Dios Todopoderoso. Él dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la misma manera que yo me amo, de la misma manera que yo me respeto,
De la misma manera que honro mi vida delante de Dios, en la misma forma de lo cual lo voy a hacer con mi vecino, con mi prójimo, con aquel que se acerca a mí, que el enemigo utiliza para matar, robar y destruir. Pero yo debo de tener cuidado, porque dice, ay de aquel que haya caer a uno de mis pequeños, de mis, no de los que no son de Dios, de mis pequeños. Entonces, amados, cuidemos la manera de nosotros vivir, no de cómo vive la otra persona. Cuidemos lo que nosotros hacemos, no lo que haga la otra persona. Cuidemos la forma que nosotros hablamos, no como habla la otra persona. Cuidemos de hacer lo justo, yo, no la otra persona. Cuidemos de hacer lo correcto, yo, individualmente, porque soy yo la que le voy a dar cuentas por mi vida y también por aquellas personas que se pierden por mi causa, no por lo que otro haga. Hay una escritura en Santiago, dice, si tu corazón no te reprende, tenemos confianza para con Dios y para con los hombres. Cuando nosotros buscamos con todo nuestro corazón hacer lo correcto, Dios lo conoce, Dios lo sabe, porque más que tus acciones, Dios mira tu corazón, Dios mira tus actitudes. Entonces, exaltar a Dios, glorificar a Dios, reconocer lo supremo del Todopoderoso, consiste en cómo yo hago, edifico, vivo mi propia vida, porque le doy gloria a Dios aquí en la tierra. No como piensan los demás, sino como yo lo hago. Nadie ve nuestro corazón, solo Dios. Ni siquiera nosotros mismos entendemos nuestro propio corazón. Pero su palabra está. Si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios y también para con los hombres. Entonces, en el verso 10, volviendo al Salmo 97, dice así: ustedes, los que aman al Señor, odian el mal. Yo no quiero hacer algo malo, no por mí, porque humanamente nosotros queremos hacer todas las cosas como para tomar venganza, porque somos humanos. Pero cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, lo menos que queremos hacer es ofender al Dios Todopoderoso. Eso es lo menos que queremos hacer. Odiamos el mal. La maldad no es parte de nuestro corazón. Cuando nosotros no tenemos a Dios, la maldad se hace como uno con nosotros. Nosotros no éramos hombres y mujeres que vivíamos en rectitud. Pero cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su reino, cuando procuramos a Dios con nuestro corazón, no es que no vamos a pecar, es que procuramos con todo nuestro ser no caer. Y no amar la maldad, sino amar el amor. Entonces, ustedes, los que aman al Señor, eso yo no lo sé. Yo no sé si tu corazón lo ama o no. Sé que yo lo amo, porque es mi corazón. Sé lo que hay aquí, mío. Pero yo no puedo saber el corazón ajeno, sin importar cómo se vea. Ustedes, los que aman al Señor, odian el mal. Él protege la vida de sus justos. Dios va a proteger a aquellos que lo aman y que odian la maldad. Y luego dice, y los rescatan del poder de los perversos. O sea, yo no me tengo que defender, porque el que me defiende es Dios. Dios, si yo amo a Dios, Él me protege. Si yo hago lo justo, Él me protege. Si yo hago lo que tengo que hacer correctamente, Él me rescata de aquellos que procuran mi mal. Y sabemos que nuestra lucha no es carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que se levantan a querer matar, robar y destruir mi fe, mi confianza, mi seguridad, mi unidad, mi armonía con las personas que me rodean. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Haz lo correcto y vivirás. Haz justicia y Dios es tu protector. Él es el que te va a guardar. Dice en el verso 11, la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los corazones rectos. Yo puedo gozarme
Yo puedo disfrutar del amor de Dios, yo puedo disfrutar de la grandeza de Dios y puedo vivir en paz y tranquila y gozarme con toda la alegría cuando yo sé lo que yo estoy haciendo, cuando yo sé cuando hago lo correcto, cuando yo sé que estoy haciendo lo justo. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi corazón no me reprende, no hay condenación, no hay injusticia. Ahora, si hago mal, la palabra dice que vayamos, pidámosle perdón a Dios por la maldad que yo hice, no por lo de los demás. Yo no puedo hacer nada por otras personas, no puedo cambiar el corazón de nadie, pero puedo cambiar mi corazón. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, me dice de esta manera, dice, desde el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de toda maldad. Si ando en luz, la sangre del Mesías me limpia de todos mis pecados. Ahora, si yo digo que no tenemos pecado, pues yo me engaño a mí misma y la verdad no está en mí. O sea, cuando yo digo, yo no he hecho nada y no reconozco mi pecado, entonces es cuando cuando aquí Dios no puede hacer nada. Ahora, si reconozco, y dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acercarnos a la luz, dejar que brille sobre nosotros, nos va a permitir que la alegría sobre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay rectitud. Que haya rectitud no quiere decir que eres perfecto. Rectitud es que puedo reconocer mi pecado, puedo reconocer mi falta, puedo reconocer donde yo hice mal y puedo acercarme a Dios, como decía en el Salmo que estuvimos viendo, en el Salmo 51. David, hasta que reconoció que él había pecado, pudo confesar su pecado y restaurar su vida. Ahora le costó, tomó un tiempo para ser restaurado, pero fue restaurado, porque el pecado duele en mi corazón cuando hago algo mal. Pero si confiesas, es nada más que tú sepas, que yo sepa que Él me perdona y me limpia. Ahora, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, yo no pequé, entonces ya Dios es mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea que la palabra de Dios, que es luz en medio de las tinieblas, no puede resplandecer en nuestro corazón. Entonces necesitamos reconocer al Dios Todopoderoso, quien reina y quien gobierna, y no se grabó nada. Sí se grabó. Entonces, Dios es mi Dios. Dios está por ti, Dios está por mí. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los corazones rectos. Entonces yo me puedo gozar. Tú te puedes gozar si estás haciendo lo correcto. En el verso 2, ya para terminar, dice que todos los justos se alegren en el Señor. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Así que, amado, pues hay que alabar al Rey. Ahora, si hemos pecado, pues abogado tenemos para con Dios, a Jesús nuestro Salvador. Justo es aquel que puede reconocer también que hace mal, que puede enderezar su caminar, y como todos somos pecadores, todos necesitamos acercarnos a Dios todos los días, permitir que la misericordia de Dios se renueva en nosotros, permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, reconocer donde yo hice mal para poder enderezar mi caminar. No es que no hemos pecado, somos humanos. Y en esta tierra pecamos. En esta tierra vamos de gloria en gloria. Vamos perfeccionándonos de día en día. La alegría está en aquellos que podemos reconocer que Él es el Todopoderoso. Solo reconozcamos, dejemos que Dios nos limpie, que Dios nos santifique con su palabra, que Él haga su
haga la transformación en nuestro corazón que Él quiere, pero alabemos al Dios Todopoderoso. Él es el supremo en toda la tierra. Él es exaltado muy por encima de todos los dioses. Muy por encima de ti, muy por encima de mí. Mayor es Él. Y si yo puedo reconocer que Él manda, que Él ordena, que Él dice, que Él gobierna, ya la hice. Permitamos que Dios haga la función en nuestras vidas. Nada vale la pena sino estar en paz con Dios y con los que Dios ama. Un abrazo, bendiciones. El interés más grande de Dios es que tú y yo estemos bien. Que tú y yo tengamos armonía con Dios, con el Espíritu Santo y con los hermanos. Bendiciones.